Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos ya en la tercera clase de anatomía. Por ahí, si hay alguien que recién se suma o es la primera clase, la idea un poco de estos talleres, de estas clases, es darles una mano con las materias de primer año. Nosotros somos parte de lo que es el equipo de anatomía. Me presento, mi nombre es Santiago, soy estudiante de medicina y ayudante alumno de anatomía en medicina y en enfermería. Le dejo la palabra a alguna de mis compañeras. Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Juli, estudiante de segundo año de medicina también y por ahora ayudante de ninguna materia, pero me encanta dar estas clases. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Cami, estoy en segundo año y también soy ayudante alumna de Anato C. Bueno, espero que les guste la clase y que les sirva un montón. Dicho sea de paso, si me ayudan en el chat, escriban Juli para Nato C, porque la estamos convenciendo para ser ayudante de Nato C, pero está difícil la historia. Una cosita, mientras que dure la clase, nosotros vamos a salir de pantalla, porque la idea es que ven el Power a nosotros, y tampoco la idea es distraer. Aún así los estamos leyendo en el chat, y cualquier duda vayan escribiendo. Ahí también vi que nos dejaron, que Ju contestó también en el chat, para ver si podíamos hacer clase de técnica de estudio. Lo estamos pensando, de hacer una clase técnica de estudio, también pensando en los conversatorios cuando llegue el momento de los trabajos prácticos, por ahí ayudarles a cómo se presenta un trabajo práctico en la universidad, qué requisitos tiene que tener, cómo tiene que ser la presentación, pero darles una mano ahí. No sé si me olvido de algo más, si no arrancamos, chicas. Ya estamos para arrancar. Bien, bueno, salimos de pantalla y los vamos leyendo. Tema de hoy, ¿se nos escucha bien? Si se nos escucha bajo o algo, avisen que buscamos dentro de lo posible corregirlo. Hoy vamos a ver la parte de artrología, el estudio de las articulaciones que nos quedó restante de la clase pasada, que si no la vieron está grabada, así que la pueden buscar acá en el canal de YouTube. Vamos a ver algo de miología, una introducción, cómo se estudian los músculos, y algunos anexos que no son ni articulaciones ni músculos, pero están ahí dando vuelta. Para retomar, no sé si quieren que arranque yo, chicas, quieren arrancar alguno de ustedes. Si querés arranca vos, Santi, si te parece. Bien. Bueno, nos habíamos quedado con este cuadrito, que era medio compactado y medio cargadito el cuadro, pero la idea era poder centralizar lo que es el estudio de las articulaciones. La clase pasada charlamos sobre las definiciones, de cómo definimos una articulación y cómo las clasificamos. Dijimos que el primer parámetro que vamos a considerar va a ser el movimiento y las vamos a clasificar en articulaciones móviles, en las semimóviles, articulaciones que se mueven poco, y las inmóviles. En la clase pasada hablamos de las móviles, que son las de artrosis, y cómo podíamos dividirlas en género y tipo, con la mnemotecnia que era catéter. Vamos a retomar por las semimóviles, articulaciones que se mueven pero poco. Y arrancando por la diartroanfiartrosis. Son todo nombres feos, yo sé que cuesta al principio, que no son nombres que nos resultan familiares, pero vamos a ir buscándole la vuelta. Diartroanfiartrosis. Primera cosa que tenemos que saber de las diartroanfiartrosis. Son articulaciones semimóviles que tienen membrana sinovial, ¿sí? Aunque se mueven poquito, con ese poquito movimiento que realizan necesitan de la membrana sinovial, necesitan que haya un líquido que lubrique que permita ese movimiento. El ejemplo típico que vamos a estudiar de las diartroanfiartrosis va a ser la sínfisis del pubis. Acá tenemos una vista anterior, estos son los dos huesos coxales, esto es el pubis, pubis derecho, pubis izquierdo. Recuerden que cuando hablamos de derecho e izquierdo, lo vimos en la primera clase, nos referimos al lado derecho del paciente o el preparado que estamos viendo. Es su derecha, no nuestra derecha. Entonces, este va a ser el hueso derecho y este va a ser el hueso izquierdo. En el medio, cuando se unen los pubis, vamos a encontrar que hay un cartílago. Ese cartílago adentro va a estar hueco, ¿sí? Pero no va a estar vacío. Vamos a encontrar que tiene una cavidad interna y en esa cavidad hay líquido. Lo que ocurre con este cartílago y este líquido es que en la mujer embarazada
o cuerpo gestante, vamos a ver que a medida que avanza el embarazo, que se aproxima a la fecha de parto, hay muchos cambios hormonales. Esos cambios hormonales hacen que este cartílago, en lugar de ser algo rígido, se vuelva mucho más laxo, ¿sí? De pasar a ser algo más sólido, se vuelve más tipo gelatinoso, esa consistencia. ¿Para qué se vuelve gelatinoso? ¿Para qué se vuelve mucho más laxo? Que es la palabra apropiada. Para que los pubis se puedan separar uno del otro y esta partecita de abajo, que se conoce como estrecho inferior, que por ahí la gente de Obste lo vio en la clase de Obste normal, permita separarse y que se aumente el diámetro del canal de parto. Si lo vemos en esta animación, acá tenemos los dos pubis, el disco interóseo y esta cavidad. A medida que avanza el embarazo y nos aproximamos a la fecha de parto estimada, vamos a ver que esa cavidad aumenta, lo que hace que se vuelva mucho más laxa esta articulación y se separa el momento del parto. ¿Por qué? Porque por acá abajo tiene que pasar la cabeza del pibito, pibita, pibite, como quieran decirle, ¿sí? Y se produzca este movimiento. Esto es una diartroanfiartrosis, una articulación que tiene poco movimiento, pero que tiene movimiento, que tiene membrana sinovial, que es muy rústica, muy rudimentaria, si lo buscan en el libro, pero que al fin y al cabo tiene membrana sinovial. Y se caracterizan por tener una cavidad interna con esta constelación acuosa. ¿Cuál es la otra parte de las semimóviles? Si volvemos a nuestro cuadrito mágico, que lo vamos a repetir hasta el cansancio, dijimos que teníamos las diartroanfiartrosis y las anfiartrosis. Si prestan atención, hicimos el cuadrito, estas de color verde y estas de color rojo. ¿Por qué? Las de color verde son las que tienen sinovial. Las de color rojo, o en tonalidades rojas, son las que no tienen membrana sinovial. Las otras articulaciones semimóviles van a ser las anfiartrosis. Como dijimos, las anfiartrosis no tienen membrana sinovial. Carecen totalmente de membrana sinovial. Y el ejemplo típico que vamos a utilizar va a ser las articulaciones de los cuerpos vertebrales con los discos intervertebrales. Esto son fragmentos de una columna vertebral. Precisamente estas son una tercera y una cuarta lumbar. Después les vamos a enseñar cómo se van a dar cuenta qué vértebras cada una. Lo van a aprender, no se desesperen. Y vemos que entre el cuerpo de la vértebra y el cuerpo de la vértebra que está por debajo, encontramos un cartílago. Eso se conoce como disco intervertebral. El tipo de articulación que se da acá es una anfiartrosis. Es una articulación que se mueve muy pero muy poquito, ¿sí? Es casi mínimo el movimiento que pueden hacer los cuerpos vertebrales desplazándose muy pero muy pequeño. Es tan reducido ese movimiento que no hace falta que haya una membrana sinovial, porque no hay nada que lubricar, porque no se van a rozar esos huesos, porque en el medio está el disco intervertebral, ¿sí? Como dato de color, estos discos intervertebrales son los que se van a ir deshidratando a medida que pasa el tiempo. Estos discos adentro tienen un núcleo que también es gelatinoso, que es acuoso, que tiene esa forma como de gelatina, esa textura, perdón, de gelatina, que a medida que vamos envejeciendo se van deshidratando y nos volvemos más chiquitos. No solamente una cuestión postural que uno ve a una persona mayor y dice, bueno, está encorvado. No, no, literalmente su columna vertebral se va acortando, porque el hueso se acorta, no, lo que se acorta, lo que se achata son estos discos intervertebrales. Si llegamos a volver a la presencialidad, cosa que todos esperamos, van a ver inclusive que cuando se ven los preparados cadavéricos, es muy común, muy pero muy común, ver que entre la tercera y la cuarta, o la cuarta y quinta vértebra lumbar, no haya disco, que esté fusionado, que esté calcificado directamente. ¿Sí? Pero eso es lo que tienen que saber de las articulaciones semimóviles. Tenemos las diartroanfiartrosis, que el ejemplo típico es la sínfisis del pubis, que se vuelve más laxa antes del momento del parto para permitir aumentar el estrecho inferior, y aumentar ese diámetro nos permite que el parto sea de manera natural y que pase la cabeza de pibito, pibita, pibite. Y después tenemos las anfiartrosis, que son los discos intervertebrales y no presentan membrana sinovial. Voy muy rápido, algo no se entendió, quieren que algo repita, los leemos en el chat. No sé, chicas, si pudieron leer algo en el chat o... No, respecto a la clase, por ahora no he leído nada, pero estuve viendo que por ahí siguen las mismas dudas que las anteriores clases respecto a lo que es la bibliografía y si esto es parte de las cursadas.
Primero que nada, esto no es parte de las cursadas, esto es algo aparte, es una ayuda para ustedes, para que empiecen justamente las cursadas con más o menos anatomía encaminada, y que respecto a la bibliografía está todo en las páginas de Instagram para que ustedes puedan ir a ver, así les queda más claro. Y lo mismo que le decimos siempre, nosotros les podemos decir qué libros usamos nosotros y cuáles nos gustan a nosotros, pero qué libro van a utilizar ustedes, eso es algo que lo van a decidir ustedes cuando chusmeen todos los libros que tienen a disposición y se den cuenta cuál entienden mejor, cuál les gusta más, cuál tiene mejores dibujos y demás. Eso es como dice Ju, como dice Cami. O sea, cada uno elige su libro. Por ahí van a usar, no sé, van a cursar en la cátedra A y les va a gustar más el Pro, o les va a gustar más el Testut, o les va a gustar más la Target. Nosotros hay un video ahí que lo hizo Agus, que es una compañera que cursó el año pasado de manera virtual, donde cuenta qué libros usa cada cátedra y qué bibliografía recomendada. Pero las cátedras siempre nos recomiendan 5, 6 libros, 4. No es que tenemos que tener los 4 libros. De esos 4 tenemos que elegir uno. Cada uno use el que desea o el que encuentre más cómodo. Como consejo, si quieren, vayan a la Uniteca. Si no, busquen un video acá que se llama Uniteca, donde mostramos que es una biblioteca virtual donde pueden descargar todos los PDF que ustedes quieran. Y chumean el libro. Y se fijan cuál les parece más ameno, cuál les gusta más, por los colores, por cómo están los títulos, por. Después el contenido está lo mismo, lo que está en un libro que está en el otro, solamente que está presentado de una manera distinta, con una didáctica, una pedagógica distinta. ¿Sí? Pero eso lo van a elegir ustedes. Claro, Una lo bueno aclaración de que sí, 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 decí, Cami. nada, eso, que lo bueno de la facultad es que ustedes tienen, digamos, el libre albedrío de elegir, obviamente, desde lo que es la bibliografía recomendada por la cátedra, pueden elegir ustedes qué leer y qué no. También buscar por otras partes mientras la información sea confiable. No tiene que ser a rajatabla uno o dos libros. Busquen ustedes en donde a ustedes les parezca mejor o más cómodo leer y donde mejor entiendan también. También complementando con atlas, imágenes. Hay un montón de material que ustedes pueden buscar, obviamente ir repitiendo mientras sepan que la información sea confiable. Después vi otra Una, pregunta ahí que nos preguntan ahí, ¿ya saben qué especialidad van a seguir? Yo por lo menos sí. No sé, las chicas, yo en mi caso quiero seguir cirugía cardiovascular, pero no sé las chicas si ya pensaron la especialidad o Cami, Ju. yo tengo en vista tanto cirugía, cardiovascular también me gusta, como emergencias. Me gustan ambas, así que capaz haga las dos. A mí también me gusta mucho la parte de cirugía, me había gustado en su momento cirugía general, o si no también traumatología, que también me encanta. Ahí nos pregunta también Oscar si va a haber algún Zoom de la cátedra B. No te sabría decir. Lo que sí les podemos comentar es que la semana que viene nosotros estuvimos hablando con varios docentes de la Facu para ver si nos aceptaban una entrevista en los preparates, si querían ser parte de los preparates. Y bueno, va a haber muchas novedades. El fin de semana se van a enterar. Vamos a tener docentes grosos, importantes, muy copados en los preparates, jefes de cátedra incluso, coordinadores de carrera dando entrevistas para que ustedes puedan sacarse todas las dudas que quieran preguntarle de cómo es laburar como enfermero, como médico, como obstetra, como nutricionista, cómo fue la carrera, qué recomiendan, pero eso la semana que viene, ¿sí? Les tiramos ese spoiler cortito. El fin de semana van a tener novedades. Gente muy linda y la verdad a nivel médico y docente, eminencias. Así que aprovechen para chusmear porque va a estar muy, muy bueno. ¿Cuánto Lo el que tiempo sí dura? vi, Ah, dale, perdón, no, que una chica vi que ya preguntó como dos veces pobre y todavía no le contestamos. Las diartroanfiartrosis sí tienen membrana sinovial y sí tienen líquido sinovial, ¿sí? Aunque es medio rústico, digamos, un poco no tan desarrollados como las de las articulaciones móviles, pero sí tienen. Esa es la diferencia que hay entre las anfiartrosis y las diartroanfiartrosis, por eso el nombre, ¿sí? después de todas estas preguntas que hacen en relación a cómo es la especialidad y demás, en la semana les van a tener dos jefes de cátedra, dos JTP de medicina para preguntarle, va a haber una licenciada en obstetricia, va a haber licenciado en enfermería. Estamos preparando buenas entrevistas con
posta gente muy, muy grosa, con eminencias realmente en lo que hacen, para que ustedes puedan preguntar lo que ustedes gusten. ¿Sí? Continuamos si les parecen. Dale. No sé quién quiere seguir, chicas. Yo sigo si querés, Sí, Santi. sí. Ah, bueno. Es lo mismo, Cami. No, no, dale, dale. Ok. Bueno, ahora ya, una vez que hablamos de las diartrosis en el video pasado, de las diartroanfiartrosis en este video y de las anfiartrosis también, nos queda la última clasificación de articulaciones que son las inmóviles, ¿sí? Las inmóviles o también se les llama sin artrosis, ¿sí? Las sinartrosis van a ser unas articulaciones que, como dijimos, no van a tener movimiento y que se van a poder subdividir en varios grupos. Vamos a tener las suturas, o también se llaman sinfibrosis, vamos a tener las sincondrosis, las sindesmosis y las gonfosis, ¿sí? Ahora vamos a explicar bien cada una y las diferencias que hay. Bueno, arrancamos con las sinfibrosis, que las van a encontrar casi siempre con el nombre de suturas, ¿sí? Hay distintos tipos de suturas o de sinfibrosis, ¿sí? Pero básicamente tienen que saber que la gran mayoría las vamos a encontrar en el cráneo de estas suturas, ¿sí? Vamos a tener suturas que se llaman dentadas, ¿sí? Se llaman de esta manera porque las superficies articulares, que son los huesos que se ponen en contacto a la hora de articularse, tienen sus bordes con una forma que se asemeja a dientes, ¿sí? Por eso se denomina de esta manera la sutura. Y un ejemplo que ya lo van a ver, ahora no se lo tienen que saber de memoria, quédense tranquilos, puede ser la articulación interparietal o la articulación frontoparietal, ¿sí? Entre los huesos parietales o entre el hueso frontal y los parietales, ¿sí? Todo esto en el cráneo. Otro tipo de sutura que vamos a tener, además de las dentadas, son las escamosas, ¿sí? En este caso, nuevamente, las superficies que se van a poner en contacto, los huesos que se ponen en contacto a la hora de articularse, en este caso van a tener una superficie que se va a asemejar o va a estar pareciéndose a escamas, ¿sí? Las dentadas son un poquito más regulares, ¿sí? Las superficies un poquito menos salientes y las escamosas son un poquito más irregulares. Otra vez, como ejemplo, que ahora no tienen que saberse, quédense tranquilos, es la sutura temporoparietal entre el hueso temporal y el hueso parietal del cráneo, que ahí se los vamos a marcar en el Power. Otro tipo de suturas, ¿sí? Son 4 tipos de suturas, ya dijimos 2, nos faltan las últimas 2. Son las esquindilesis, ¿sí? Donde tenemos las superficies que se ponen en contacto que se asemejan a una cresta y una ranura, ¿sí? Básicamente es una cresta que encaja en una cavidad con forma de ranura. Como ejemplo típico, y les recomiendo que se lo sepan porque a mí me lo tomaron en el final, las alas del hueso vomer, que es un hueso de la cara, con el pico del esfenoides, que el esfenoides es un hueso del cráneo, ¿sí? Obviamente, como ya les digo, no se lo tienen que saber ahora, de eso quédense tranquilos, ya lo van a ver cuando vean cráneo. Y el último tipo de sutura son las suturas armónicas, ¿sí? Las suturas armónicas, en este caso, los huesos que se ponen en contacto tienen una superficie articular que se asemeja a un trazo hecho con mano alzada. O sea, si nosotros agarráramos una lapicera y la pasáramos por una hoja intentando hacer una línea relativamente recta, algo así serían las superficies articulares de las suturas armónicas, ¿sí? También pueden encontrar que están descritas como superficies planas y lineales, pero obviamente no todo es perfecto en el cuerpo, así que es más similar a un trazo hecho con la mano, ¿sí? Y sin regla. Ejemplo típico, la articulación de los huesos maxilares superiores entre sí, ¿sí? Huesos de la cara, y de los huesos propios de la nariz, entre ellos, también huesos de la cara. Leo por ahí, Ju, algunas dudas que surgieron acá. A ver. Eh,
Bueno, ahí nos preguntan si el MOR es recomendado en alguna cátedra. Cualquier libro de anatomía lo pueden usar en todas las cátedras. Eso, no hay un libro de anatomía malo. En realidad sí, hubo uno un tiempo y dejó de circular porque tenía 250 errores. Pero no vale la pena ni mencionarlo. Pero el MOR es un libro que pueden usar. Después preguntan si la especialidad se hace por residencia. Sí, todas esas preguntas igual la charlan la semana que viene, cuando entrevistemos a los jefes de cátedra, si quieren, y les preguntan todo lo que quieren de la vida, de cómo es ser profesional. Bueno, preguntan, chicos, ¿por qué en su logo de talleres Preparate hay una serpiente? ¿Es por algo en particular? Soy descendiente de Slytherin, entonces no. La serpiente es el símbolo de la Somos salud. todos de Slytherin acá. Claro. Juli es Malfoy de apellido, de hecho, para que pone Sí. becerra para que los muggles no se den cuenta. Chiste para los que nos gusta Harry Potter. No, la serpiente y la vara son un símbolo universal de la salud. Son la serpiente y la vara de Esculapio, que para los griegos era el dios de la medicina. Que se zarpó tanto que en un momento cuenta la historia que revivió a los muertos. Entonces Hades se enojó y lo finiquitaron, lo limpiaron básicamente. Pero como era tan grosso no podían matarlo y dejaron en el olvido, entonces lo elevaron como constelación. Eso dice el mito. Esa serpiente enroscada en la vara se conoce como vara de Esculapio o vara de Asclepio. Si quieren googlear después, buscan. Es una historia interesante para leer. Y la constelación se llama Ofiuco. Una pregunta, es todo general, yo estoy en nutrición, pero voy a ver todos estos temas abordados. Yo fui docente de Nutri durante 2 años y sí, toda esta parte de generalidades es igual para todas las carreras. Todas las carreras tienen que saber posición anatómica, planimetría, clasificación de articulaciones, clasificación de huesos. Después, cada carrera tendrá que abordar bien su profundidad, que por ahí vamos a dividimos los talleres y hacemos anatomía para una carrera, para otra, o vamos avisando. Eso todavía no tengo ni idea cómo vamos a hacer. ¿Solo en el cráneo están? Ju. Las suturas, Ujú. así es. Por acá preguntaban si podían volver a explicar esquindelesis. Em, la esquindelesis es un tipo de sinartrosis que entra dentro de lo que es las suturas y es una, o sea, es una, pero re particular, es decir, es muy preguntable porque solo existe ahí, entre el vómer y el efenoides. Entonces, lo que pasa es que las superficies articulares van a ser como una cresta de una ranura, es decir, van a encajar perfectamente. El bomber tiene como unas alitas, que eso lo van a ver más adelante igual, no se preocupen. Cuando puedan chusmear bien cómo es el efenoide se van a dar cuenta. Pero el bomber tiene como unas alitas que se encastran justo en la cara inferior del efenoides y ahí se forma la articulación esquindelesis. Es decir, es una articulación que se da entre el efenoides y el vómer. Y bueno, justamente el bomber tiene esas alitas que van a articular con el pico del efenoide. Por ahí, para ejemplo, para que les sirva. ¿Vieron cuando pasan una tarjeta de crédito o de débito? Bueno, hagan de cuenta que la tarjeta es el pico del efenoide y las alas del bomber son el postner, el aparatito por el cual se pasan las tarjetas de crédito o débito cuando compran algo. Bueno, así funciona. Es una ranura encastrada una cresta encastrada en una ranura. También igual es muy difícil, o sea, un poquito difícil de ver en persona, digamos, en las prácticas, porque por lo general el bomber está medio roto. Entonces, no se suele apreciar muy bien, pero puede ser que alguien le llegue a preguntar quién de leses. Pero no se Si les preocupe. Sí, quédense tranquilos, pero igualmente la forma más fácil de reconocer una esquindilesis es, les van a decir la única articulación del cuerpo que tiene ese nombre, ¿sí? Es la única articulación del cuerpo con esta forma y que tiene ese nombre, la única. Así que con eso la sacan. Eso es un dato importante que recuerden lo que dijo Hugo. Es la única. No hay otra esquinderesis en el cuerpo. Los reptiles tienen más esquinderesis. Pero por eso la preguntan, porque es el detallecito de color por ahí. Un dato de color. No sé si hay más preguntas, chicas, o vieron alguna. En cuanto a lo que va a ser la Facu, para los que cursamos Anato Online, la verdad no sabría decirte.
El año pasado se habló en su momento de poner, cuando volvamos a la presencialidad, una especie de prácticas no obligatorias, ¿sí? Por, bueno, obvias razones de que no todo el mundo va a tener suficiente tiempo capaz para ir a las cátedras. En su momento se habló eso, pero sinceramente no se sabe casi nada. Apenas estamos recién hablando de arrancar a abrir algunos espacios administrativos, así que por ahora no hay información, pero obviamente ni bien sepamos vamos a publicar porque a todos nos sirve lo mismo. Todas esas Acá dudas, preguntaba, dale, Cami. ah, dice, ¿qué pasa si una persona presenta bajo o nada de membrana sinovial? Bueno, recordemos que la membrana sinovial, la función que tenía era lubricar la articulación, producía lo que es el líquido sinovial. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esa articulación no va a estar bien lubricada, por ende no se va a poder mover bien y va a empezar a tener una serie de dificultades bastante grandes. Se da mucho en las personas, los adultos mayores o en trabajadores rurales, en las caderas. Porque en trabajadores rurales el movimiento del galope arriba del caballo va gastando la cabeza del coxal, la cabeza del fémur contra la cavidad del coxal. Entonces la cadera se va gastando, va perdiendo la membrana sinovial y choca hueso con hueso, se van gastando y se hace prótesis. La prótesis de cadera es eso. Después cuando veamos miembro inferior y miembro superior vamos a poner un caso clínico si quieren de desgaste de sinovial y de prótesis. Y las dudas estas que tienen de cómo va a ser la cursada, insisto, la semana que viene va a poner a charlar directamente con los jefes de cátedra de dos de las cátedras de anatomía. Y ahí le van a hacer las preguntas, si bueno, si hace falta usar hueso y demás, si cómo van a cursar, si van a ver las prácticas, todas esas cosas las pueden charlar con ellos, que son los que deciden. ¿Estamos? Creo que sí. ¿Cami? No hay más preguntas por ahora. Bien. No sé quién sigue. Si quieren yo sigo, no tengo problema. Bueno, todo tuyo, Ju. Joya. Bueno, ya hablamos de las suturas, pero recordemos que las suturas son solamente una parte de las articulaciones sin movimiento o inmóviles. Después nos quedan tres tipos, la sincondrosis, la sindesmosis y las gonfosis, ¿sí? Las articulaciones sincondrosis, ¿sí? Son articulaciones que no van a tener movilidad, como ya dijimos, ¿sí? Por eso se encuentran dentro de este grupo. Están formadas por cartílago, ¿sí? Son articulaciones que no tienen ningún tipo de importancia a la hora del movimiento, ¿sí? Y representan lo que en la clase pasada nos preguntaron, que sería la metáfisis de los huesos largos, o sea, el cartílago de crecimiento, ¿sí? La parte del hueso largo donde hay una bandita de cartílago, ¿sí? Que se considera una articulación que da lugar al resto del tejido óseo que mientras avance la edad se va a ir formando, ¿sí? Después tenemos las sindesmosis, que son articulaciones fibrosas, ¿sí? Que se dan por huesos que están separados por una amplia distancia, ¿sí? Por una distancia importante, y que se unen mediante una lámina de tejido fibroso, que puede ser tanto un ligamento o una membrana, ¿sí? Pero básicamente es eso, son huesos que están separados por una distancia bastante amplia y que se articulan mediante una membrana o un ligamento fibroso. Eso es una sindesmosis. Los ejemplos más típicos que van a ver son la membrana que tenemos en el antebrazo uniendo radio y cúbito o en la pierna uniendo tibia y peroné, que es la que se ve en la imagen, ¿sí? Lo que están viendo es la articulación de la tibia y el peroné mediante la membrana interósea. Y el último tipo de articulación sin artrosis son las gónfosis. Son articulaciones que están formadas por tejido fibroso, ¿sí? En el espacio entre los dos huesos que están uniendo. Como ya dijimos, son articulaciones que no tienen ningún tipo de movilidad. Y el ejemplo típico que yo les diría que se lo aprendan porque a mí me lo tomaron en el final, es entre los maxilares, entre los huesos maxilares y los dientes. Es la articulación de los
Cuando les pregunten la articulación de los dientes, las gónfosis. No sé si con eso se entendió bien, si hay alguna duda, algo que no se haya comprendido. A ver, leemos si querés. Si hay alguna duda. Eh, Una cosa que quería aclarar es eso, que las dudas que sean administrativas o con respecto a cuestiones sí, administrativas, tienen también el Instagram de las agrupaciones para preguntar y bueno, intentemos priorizar las preguntas de la clase, así podemos avanzar. Bien. Ahí nos preguntan, la articulación costo-esternal es una sincondrosis. Ahí vamos, en articulaciones pasa algo parecido a lo que pasa con huesos. A los autores también tienen diferentes formas de clasificar las articulaciones y distinta valoración de cada articulación. Van a encontrar que algunos autores también consideran el esternón y las costillas nunca se ponen en contacto directo. Se ponen en contacto en realidad por medio de un cartílago. Por eso también algunos también la consideran una sincondrosis. ¿Sí? De la misma forma que las tres partes del esternón se considera, o hay un debate, inclusive hay congresos donde se discute a muerte, casi les diría, si el manubrio del cuerpo es una diartrofiartrosis o no. Van a ver que cada autor va a aclarar eso, va a hacer esa salvedad, o van a empezar a- a charlar sobre esto se puede clasificar de una manera o de otra. ¿Sí? Acá le hago una clasificación más general, una presentación de cómo clasificar las articulaciones. Los dientes se consideran huesos. No son en los hechos huesos, si vas a lo fino fino, pero en este caso sí. Por eso cuando hablamos de definición de articulaciones decíamos, bueno, ¿es únicamente la unión de dos huesos o estructuras pertenecientes al sistema esquelético? Porque son huesos o no son huesos. Es un debate también eso. Pero si quieren considerar un hueso, sí. Ahí vi que no sé si se había entendido muy bien la sindesmosis y si había algún otro ejemplo. Las sindesmosis son articulaciones que unen dos huesos, ¿sí? Separados por una distancia bastante amplia, mediante una estructura de tipo fibrosa, que puede ser tanto un ligamento como una membrana, ¿sí? El ejemplo que nosotros mostramos ahí, que es la articulación de tibia y peroné, lo que se ve en el medio de un color como grisáceo, que nosotros lo marcamos en rosa, si no me equivoco, es la membrana, ¿sí? La membrana interósea, o también lo pueden encontrar con otros nombres, pero es ese tipo de articulación. ¿Y algún otro ejemplo que se me pueda llegar a ocurrir? Alguna articulación que esté unida únicamente por ligamentos, ¿sí? Pero ahora la única que se me ocurre es la de el hueso occipital con el hueso axis, pero es algo muy finito, sinceramente, no. eh, sinceramente no se me ¿Solo ocurre por ninguna otra. ligamentos? Creo que estaba el hueso ovoides también, ¿no? No. El, claro, el occipital y el axis, y también se habla del maxilar y el dioides. Sí, Pero las más tomables son las que dijo Hu. Tibia peroné es la que no hay duda, son sindesmosis y radio y cúbito. Las otras son debatidas. exacto. Vi por acá, no sé si es pregunta, Jordi Taipe, la diferencia de las suturas dentadas y las escamosas. La vi en un libro y no podía notar la diferencia. No, la diferencia que tienen es cómo es la forma de la sutura, digamos, cómo es que encajan. Las dentadas, bueno, pues tienen forma dentada y las escamosas porque presentan una forma escamosa, lo dice el nombre. Eh, pero sí, la diferencia es cómo encastran, digamos, cómo es la forma del encastre que tienen esas articulaciones. Por ahí si les sirve de ejemplo, abran las manos y entrecrucen los dedos. Cuando entrecruzan los dedos, así articulan las dentadas. Y cuando ponen una mano sobre otra, así son las escamosas. El temporal se apoya arriba del, ay Dios, del parietal. ¿Sí? Va apoyado, es como una escama del pescado. O como una teja que va una arriba de la otra. En cambio, las Claro, dentadas son dientes que se unen entre sí, se entrecruzan.
Claro. Cuando ven el preparado, digamos, en persona, ven que digamos, el temporal tiene como una especie de alita salida, o sea, lo pueden ver ahí que está como sobremontado. Ahí nos pregunta dónde pueden conseguir el Rubier o la Trayette en color. Yo no sé cómo está la Uniteca. Igual, todo bien con Rubier, excelente libro, pero en colores, Rubier tiene dos colores nomás. Tres, blanco, negro y naranja. No, no le metí un solo color a todo el libro. O sea, no, Sí, no- eso es cierto. no es que esté mal el libro, sino que viene así. Viene en naranja, blanco y negro. Les recomendaría que si van a imprimir el Rubier, ni siquiera se gasten en imprimirlo a color, porque van a gastar un montón más de plata por un color naranja que aparece cada 10 páginas. Así que preferible, yo les diría que lo impriman directamente en blanco y negro, si lo van a imprimir. Claro, la idea del Rubier es leerlo para anatomía descriptiva, es decir, eh, leer anatomía básicamente y complementar con algún atlas que tiene colores bonitos como el Néter, o si son aventureros, ir directamente al Yokochi que tiene preparados reales. Ahí dicen que no se van a aprender tantos nombres difíciles. Se van a aprender muchos nombres difíciles. Cuando crean que ya es imposible aprender los huesos, van a cursar otras materias y van a decir, me tengo que aprender el nombre de los fármacos. Y no me los voy a aprender, y los van a aprender. Y después van a tener que aprender el nombre de las bacterias. Y van a decir, no, no me puedo aprender esto. Y lo van a aprender. Y así es nuestra carrera. Cuando parece que no tendrás más información, de alguna manera entra esa información. ¿Sí? Es cuestión de estudiar, hacer cuadros, dibujen mucho para Nato. Anatomía es dibujar, dibujen, dibujen, dibujen porque es la manera más fácil, con colorcito. Parece algo repavo, pero reayuda eso. Igual tengan en cuenta también que los nombres por algo están, ¿no? Entonces, si prestamos atención de vez en cuando a cómo está denominada esa estructura, nos vamos a dar cuenta que el nombre dice todo. Por ejemplo, vieron que siempre nos molestan con el famosísimo esternocleidomastoideo. Bueno, ahí va la cuestión. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo te dice en cada parte donde se inserta. Es muy importante también a veces prestar atención a la etimología de las palabras, porque nos puede resumir un montón de contenido, porque por algo le pusieron ese nombre. Teniendo en cuenta, hablando por ejemplo ahora más cercano de estas mismas articulaciones que vemos ahí en el Power, si ustedes se fijan y leen bien, sin condrosis, que son las articulaciones cartilaginosas, condro o condrosis o lo que sea, todo lo que tenga el prefijo condro siempre se va a referir a cartílago, ¿sí? Así que, por ejemplo, ese es otro ejemplo, ¿Seguimos? ¿vale? Pasamos. Ya terminamos con las articulaciones, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Era lo último. Miología. ¿Quién sigue? Yo sigo. Dale, Cami. ¿Qué tema? Temaiken. Como el de Soda Stereo del Horrible. principio. Lindo es corazón, déjame joder. A mí me hizo sufrir un montón corazón, pero bueno. Bueno, primero vamos a empezar a definir con lo que es miología. Y miología es el estudio de los músculos. Mio viene de músculo y bueno, logía de estudio. Vamos a tener que los músculos van a estar formados por lo que son células contráctiles. Es decir, que estas células van a tener la capacidad de contraerse. Y los denominamos miocitos. ¿Cuál es la particularidad del miocito? Bueno, que necesita ATP para contraerse. ¿Qué es el ATP? Es la moneda energética que tenemos, digamos, por default en el cuerpo. La necesitamos sí o sí para generar todos los procesos que requieran energía. Esto lo van a ver más en bio o en histo, pero es muy importante que sepan eso. Necesitamos energía para contraer el músculo. Entonces, al contraerlo generamos el movimiento y con este movimiento vamos a generar que las proteínas contráctiles, que van a ser la actina y la miocina, interaccionen y generen la contracción. Bueno, y tenemos que el tejido muscular va a corresponder al 40-45% de la masa de los seres humanos. Y bueno, como habíamos dicho, está especializado en la contracción
lo que permite el movimiento de los músculos. Y hay 3 tipos. Tenemos el liso, el esquelético y el cardíaco. Tejido muscular liso, tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre los 3 tipos, ¿no? Entre muscular liso, muscular cardíaco y muscular esquelético? Tenemos que el tejido muscular liso va a estar presente, más que nada, en vísceras huecas y vasos sanguíneos, y sus células van a ser fusiformes, es decir, van a tener forma de huso. Y van a ser mononucleadas, es decir, como dice el nombre, mononucleadas, va a presentar solo un núcleo. Y este núcleo va a estar en posición central, siempre lo vamos a encontrar en el centro. Y otra particularidad que tiene el tejido muscular liso es que presenta contracción involuntaria, es decir, nosotros no podemos, digamos, controlar cuando contraer un tejido muscular liso. Nosotros no podemos controlar cuándo vamos a contraer nuestro estómago durante la digestión. Luego vamos a tener el tejido muscular cardíaco, que va a estar presente en el corazón, el miocardio, por eso se denomina miocardio, porque está presente en el corazón. Y la particularidad que tiene, y la diferencia que tiene principal que tiene con el tejido muscular liso, es que las células del tejido muscular cardíaco presentan ramificaciones. Como ven en la imagen, va a tener como patitas que van a ir para todos lados, digamos, bueno, van a tener una estructura, digamos, algo así como ordenada, ¿no? Pero para que entiendan, va a tener como patitas que se van a unir con otras patitas. A eso nos referimos con que está ramificada. Va a tener un núcleo central también, pero la diferencia que va a tener es que puede ser más de uno. No va a ser mononucleada, sino que va a tener varios núcleos. Y bueno, va a tener uniones altamente especializadas que se denominan discos intercalares. O sea, esto lo van a ver más en histo, se ve a nivel más que nada microscópico, pero van a ver que tiene como rayitas, que son los discos intercalares, que es en el lugar donde las células se unen. Y también va a presentar contracción por automatismo, es decir, se contrae de forma autónoma. Después vamos a tener el tejido muscular esquelético, que van a ser los músculos fijados al sistema esquelético, y sus células, o las miofibrillas, van a tener varios núcleos también, van a ser multinucleadas. Y las células van a presentar una estructura más larga y cilíndrica, es decir, van a tener forma de cilindro. Este sí lo podemos controlar cuando, digamos, contraerlo. Por eso se dice que tiene contracción voluntaria. Un ejemplo es el bíceps. Sabemos cuándo controlar y cuándo contraer el bíceps, pero no podemos controlar el latido de nuestro corazón o nuestro estómago, como habíamos dicho antes. ¿Dudas Antes hasta de que acá? pases de tema, Cami, perdón. Sí, Capaz al principio, igual esto lo van a ver más en histo, pero capaz al principio es medio difícil darse cuenta del tema de las formas de las células. Para que se den una idea, las células del músculo liso, ¿sí? Que se dice que tiene forma de huso, si alguna vez vieron la película La Bella Durmiente, ¿sí? Es con lo que se pincha el dedo la Bella Durmiente. Es eso que se ve a un costadito, ¿sí? Arriba de todo. Eso es un uso, esa forma tiene. Y las células musculares cardíacas también se dice que tienen forma de, además de ramificadas, se dice que tienen forma de pantalón. Agarran un jean, lo ponen horizontal de costado y esa es la forma que tiene una célula muscular cardíaca. Y el tejido muscular esquelético tiene forma de tubito, digamos, agarran una lapicera, la ponen de forma horizontal y esa es la forma que tienen las del tejido muscular esquelético. Ahí nos acá veo preguntan. que preguntan en el chat qué es ATP. Son, digamos, la forma reducida de decir adenosintrifosfato. Y como habíamos dicho antes, es un compuesto que surge para que nuestras células tengan energía y hacer todos sus procesos. O sea, es como la moneda que necesitamos para hacer cualquier proceso dentro de nuestras células. Es energía. No es Gente, la única igual, pero la más conocida es ATP y es la que usa justamente los músculos. gente, Después, los leemos, una cosita que por ahí, que los venimos leyendo, no spamen las preguntas 20 veces porque se nos pierden las otras. Eso nomás.
¿de qué está formado el ATP? El ATP, como dice adenosintrifosfato, está formado por compuestos nucleotídicos. Pero no se preocupen porque eso lo van a ver después. No se hagan matete con eso porque eso es más de bio, lo van a ver más adelante. Y después habían preguntado cuáles son las vísceras huecas. Las vísceras huecas son, digamos, sería el estómago, el duodeno, el colon. A eso nos referimos con vísceras huecas. Y el músculo liso, bueno, va a tener la función de ayudar en la contracción de estas vísceras. ¿Cómo es la contracción automatismo? Y es un tema medio complicado de explicar ahora, pero podríamos decir que, digamos, es autónoma, es decir, sabe cuándo contraerse el mismo. El músculo cardiaco lo vamos a ver más adelante, pero el músculo cardíaco tiene su propio sistema nervioso para contraerse, no requiere de, digamos, de agentes externos para hacerlo. Ahí nos preguntan qué es una víscera y nuevamente el tema de automatismo y demás. Una víscera es un órgano, es eso. Hay vísceras en el cuello, hay vísceras. En realidad, víscera engloba todo, no todo es un órgano. A veces, una glándula es una víscera, pero no es un órgano, por ejemplo. En realidad, la definición de órgano es muy puntual. Para no mencionar algo, el esófago, que nosotros normalmente decimos que es un órgano, en la definición de órgano no entraría el esófago, por ejemplo. Entonces lo consideramos como vísceras, ¿sí? Todo lo que está visceralmente, todo lo que está dentro de lo que va a ser el cuerpo. Ahí tenés glándulas tiroide, paratiroide, esófago, estómago. Todo lo que está hueco, de eso que llamamos vísceras, va a estar recubierta por músculo liso. Y tiene que ver con que nosotros no controlamos. Un ejemplo, ustedes se comen un alfajor, por ahí lo que no son de Argentina no saben lo que es un alfajor, pero cuando vengan pruébenlos, porque son de los mejores inventos argentinos. O comen algo, ¿no? Comen cualquier cosa. Ustedes no están pensando voluntariamente, che, esófago, empezá a moverte, así baja la comida, estómago, empezá a revolverla, meter el jugo gástrico. Todo eso pasa de manera inconsciente, de manera involuntaria. De la misma forma pasa con el corazón. La diferencia es que el corazón no necesita que el cerebro le dé una orden. El corazón late por su cuenta. Por eso es automatismo. Toda esta parte involuntaria, todos estos órganos de acá, el cerebro los controla, pero nosotros no somos conscientes de eso. Pero al corazón el cerebro no le da igual. Se maneja solo, por su propia cuenta el corazón, ¿sí? Por eso es automatismo. Lo van a ver en fisio por ahí más adelante, pero tiene la capacidad de contraerse a voluntad. Tiene un marcapaso propio, diría, inclusive el corazón. ¿Sí? Tiene un marcapasos natural. ¿Qué es el gráfico amarillo? Es una representación de lo que sería la unión del disco intercalar del músculo cardíaco. Ahí vi que nos preguntaban también cómo se divide una célula multinuclear y demás. Todos esos temas lo van a ver en histo, ¿sí? Cuando tengan las clases de histo y vean músculo, pregunten esas cosas. Acá no nos vamos a ir mucho por la rama por eso. Y las uniones intercalares las metemos acá o son importantes porque lo que permite que el corazón se contraiga todo o nada. El corazón se contrae todo junto, ¿sí? O sea, en realidad se contraen primero las aurículas, después los ventrículos. Pero no hay una micra de segundo entre una célula y otra cuando se contraen. Se contraen todas las células juntas, ¿sí? Eso se conoce como sincitio. Después lo van a ver en histo igual. Es un tema muy de histo esto. No sé si hay alguna pregunta más. Cami. Eh, Volvieron a preguntar qué era lo de las vísceras huecas, pero bueno, básicamente habíamos dicho como ejemplo que las vísceras huecas englobaban a lo que era el estómago, el duodeno, el colon, yeyuno. A eso nos referimos con vísceras huecas, que justamente el músculo liso va a estar rodeando estas vísceras para poder ayudar a la contracción de los mismos. Para que se den ¿Cuáles una serían los idea, discos como, intercalares? Ah, sí, sí. perdón, Cami, hablando del tema de las vísceras huecas, un ejemplo, agarren un caño cualquiera de una cañería, ¿sí? Y ustedes ven que tiene un agujerito en el medio y alrededor está todo recubierto de metal, ¿sí? Bueno, algo así, es para que se den una idea, son las vísceras huecas, ¿sí? Vísceras que tienen un espacio en el medio para producir determinados procesos, ¿sí? Por ejemplo, el estómago, la digestión. Pero básicamente eso. ¿Cuáles son serían los discos intercalares? Los discos intercalares son las uniones que producen las células del tejido muscular cardíaco.
Es el punto en donde se une una célula con otra célula. A eso se le denominan discos intercalares, por eso de intercalar. Eh, ¿Quieren que veamos el caso clínico por ahí que va a resolver el tema del automatismo o lo va a dejar más claro? Dale. ¿Sí? ¿Pasamos? Dale. Bueno, eh, el caso clínico, esto es un caso verídico, no es nada fake, nada editado. Un trasplante de corazón realizado en Estados Unidos, donde un paciente, se lo hago resumidamente, un paciente cocainómano, ¿sí? Que consumía cocaína, necesita un trasplante cardíaco. Le sacan el corazón y le colocan el corazón nuevo. Y cuando dejan el corazón arriba de la mesada, el corazón sigue latiendo durante 25 minutos, sin ningún tipo de contacto ni relación con el sistema nervioso. Eso es el automatismo. Literal, si pudiéramos arrancar el corazón a una persona y tenerlo en la mano, el corazón va a seguir latiendo siempre y cuando mantenga los niveles de calcio necesarios. No necesita del sistema nervioso que le dé una orden. Bueno, más allá del chiste de que el sistema nervioso va a extrañar, ahí sí una pregunta que era una cosa que charlábamos antes de arranque la clase. ¿Qué pasa cuando hay muerte cerebral? Hay un error que uno cree que el cerebro controla todo, y en realidad todas las estructuras del sistema nervioso central controlan las cosas. De hecho, nuestra respiración no la controla el cerebro. Nuestra frecuencia cardíaca no la controla el cerebro, y hay un montón de parte del sistema nervioso autónomo que lo vamos a charlar y lo vamos a discutir después, más adelante en las siguientes clases, que no las controla el cerebro, las controla otra estructura que se llama tronco del encéfalo, que más adelante se lo vamos a presentar, se lo vamos a mostrar y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si a una persona se le murió el cerebro, su cerebro ya no vive más, ya no tiene actividad, el tronco del encéfalo aún así sigue controlando las cosas. Y una de las cosas que queríamos charlar, cuando armamos la clase, y nosotros nos juntamos siempre una hora antes a dividir los temas, que después no los dividimos, nos quedamos charlando de cualquier otra cosa. Vamos a ser sinceros, ¿no? Eh, ¿Para qué mentir? claro. Está todo improvisado lo que está pasando. No hay nada ensayado. Bueno, ¿por qué, hasta qué punto se le puede hacer reanimación cardíaca a una persona? ¿Hasta qué punto se hace RCP? Cuando pasan más de 15 minutos en realidad de un paciente asistólico, o sea, después de 15 minutos que estamos tratando de hacer RCP y el paciente no responde, se deja de hacer RCP. Y te dirán, ¿por qué? Si yo lo puedo salvar. Porque esos 15 minutos son 15 minutos donde el cerebro deja de recibir oxígeno y nutrientes y el cerebro se muere. Literal, se muere. Eso es la muerte cerebral. Entonces, por más que nosotros revivamos al corazón, ¿sí? Masajeándolo, recuperemos el impulso eléctrico del corazón con ese masaje, aunque el corazón va a funcionar, esa persona dejó de tener conciencia, el cerebro se le murió. Es un montón de órganos sistemáticos que van a seguir funcionando a tasa basal, o sea, siempre a 60 latidos por cardíaco, respiración normal, todo lo que vos quieras, pero perdió la conciencia, esa persona está muerta. Literalmente es un vegetal, ¿sí? Entonces, pasados esos 15 minutos no se hace reanimación cardíaca, para evitar justamente esto. La medicina tiene un lema que se llama primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Y cuando nosotros un paciente que hace 40 minutos que ya está asistólico, lo reanimamos, lo que le devolvemos a la familia es una persona en estado vegetativo y un cargo de por vida de cuidar a esa persona, ¿sí? Entonces, pasados esos 15 minutos no se reanima. No es porque seamos crueles y todas esas cosas que ven en las películas, que no, milagrosamente una persona que estuvo una hora con el corazón muerto revivió y salió caminando. No, no pasa. 15 minutos sin oxígeno el cerebro se muere. Punto. ¿Sí? Por acá preguntan si el marcapasos son las fibras de Purkinje y el haz de His. Sí, son esos. Esos son los marcapasos. También se suele agregar al nodo atrioventricular, pero ya van a ver por qué se suele dejar afuera el Ah, físico. el principal sería el nódulo sinusal o Claro. de Katie Flatch, pero después lo vamos a ver, no, no se enrosquen con eso. Y sí, F por el cerebro eh, y por el pobre corazoncito.
Y por la ex de alguien o el ex de alguien, si alguien está sufriendo por amor, también F por ustedes. No sé, ¿qué más? ¿Dudas? No pasan las mismas cosas que en Grace. Chicos, no crean nada de las series médicas, por favor, se los pido. Medicina, la verdad que no es ni un 40% de lo que pasa en las series, es todo muy actuado. Así que bueno, tengan en cuenta eso, que los, o sea, ya de por sí les digo que los preparados ni siquiera son tan bonitos. O sea, tenemos todos los preparados hechos un desastre, se cae a pedazos la facu, todo mal. Pero bueno, Ahí nos no preguntan les qué, hagan caso a las series, se los... qué falla tiene el corazón. El corazón de las personas que consumen drogas y los deportistas de alto rendimiento se agranda. Como hay mucha demanda de nutrientes, porque muscularmente crecen mucho, el corazón se empieza a dilatar. Se agranda, se agranda, se agranda y después envejecemos. Cuando nos volvemos viejos, nos queda un corazón mega grande, que está viejo, que ya no tiene fuerza para empujar, y eso lleva a congestiones cardíacas y distintas patologías. Estoy viendo que preguntan una banda sobre el tema RCP y demás. Si quieren aprender de esos temas, que está buenísimo y la verdad es muy útil para la vida más allá de la carrera, los chicos mismos de acá de la UNITE están haciendo un montón de capacitaciones sobre distintos temas, entre los cuales está RCP y primeros auxilios. Están acá mismo en el canal, así que si lo quieren mirar, está buenísimo para aprender. Y sí, Grace te miente durante 16 temporadas, yo soy fanática, amo la serie, pero no, te miente mucho. Tal, vale, de Good Doctor lo mismo, chicos. De Good Doctor Sí, no es posible mirar un cuerpo solo tocándolo por dentro, no, no se puede. Ojalá se pudiera, House nos ahorraríamos un tampoco, montón claro. de cosas, House también es pero no se mentira, puede. todo. Después Tampoco preguntan, le podés colocar suero a una persona con una botella de alcohol, no, no, no hagan eso, no hagan eso. No se puede hacer una toracotomía con una lapicera, eso también es mentira. ni se les ocurre hacer eso porque parten el cartílago traqueal y no solamente no va a respirar el paciente, sino que lo van a hacer asfixiar a ustedes. O sea, no jueguen a ser héroes. Me dieron ganas de hacer un guiso, pone uno ahí. Bueno, bien por el guiso. Contanos cómo te fue después, Seba. Mandanos una Em, viandita. claro, mandó una viandita para acá. Después, después otra cosa que había visto que preguntaban por ahí, sí, el corazón puede estar latiendo durante un tiempo fuera del cuerpo. Es por eso que recalcamos mucho lo del automatismo. El corazón, fuera de lo que es el sistema nervioso tal cual como lo conocemos, puede estar latiendo una franja de tiempo dentro de todo considerable para un órgano como este afuera, o sea, sin nada que lo esté ayudando. Generalmente queda latiendo 5 minutos. Este quedó 25 de la patología que tenía este corazón, de lo agrandado y dilatado que estaba en base al consumo de cocaína. Después también, si ven otra cosa, está lleno de grasa. El corazón no tiene por qué tener grasa. Está mal esto. Es patológico. ¿Sí? Lo mismo que Chicago Med, todos, son mentiras. Son hermosos para entretenerse, pero no les crean, ni intenten hacer nada de eso en casa. Doctor House tiene lo suyo, yo por ahí lo salvo, pero Grey's Anatomy y The Good Doctor son muy fantasiosos, la verdad, muy fantasiosos. ¿Seguimos con la clase, gente? Retomemos una cosa. No sé, ¿alguna duda más? Chicos, todas estas preguntas igual después de cómo es una arritmia y demás, eso lo van a ver a lo largo de la carrera, ¿sí? Esta es son las primeras clases de anato, no... Todas estas dudas somos muchos, cuesta responder todas las dudas, pero todo lo que es la parte patológica van a tener materias donde van a ver esa parte patológica, donde van a ver cómo es un trasplante, van a ver qué es la hipertrofia, van a ver cada una de esas patologías, ¿sí? Es un caso clínico para que demostrarles que el corazón no le mentimos, el corazón puede latir sin el cerebro y sin el sistema nervioso central. No se spoileen fisio, ya van a Dale. tener tiempo de sufrir. Por ahora, vamos con Anat. Nada, ahí se armó un foro bardo en relación al trasplante. La definición de la lista de trasplante la hace el INCUCAI, el organismo nacional que define cuándo trasplantar a una persona y el orden de prioridad que se le da. No, no es nuestra tarea, porque veo que también se está haciendo por ahí un juicio de valor y demás.
Insisto con la misma frase, primum non nocere, primero no hacer daño. Y cuando nosotros juzgamos a nuestros pacientes, hacemos daño. Nuestra tarea es mejorar la salud del paciente en lo posible, acompañarlos y consolarlos. Si el paciente después, no sé, es un asesino, es un ladrón, no es nuestra tarea juzgarlo. No partimos de ahí nosotros. ¿Sí? Acostúmbrense a eso, que es difícil de hacer a veces. Pues no sé, viene un tipo que no sé, viene de robar y no sé, lo balearon. Nosotros nuestra tarea es tratarlo. Para juzgarlo está la justicia, está la sociedad, está lo que sea. Nosotros no juzgamos al paciente. O viene, no sé, un hipertenso con un infarto. Ah, bueno, pero mira cómo come, mira la obesidad que tiene. ¿Por qué no? No es nuestra tarea juzgar nunca a nadie. ¿Sí? Un consejo que les doy que más adelante lo van a comprender y lo van a evidenciar un poco mejor. No sé quién sigue. Y otra cosa también, a veces traen casos clínicos personales, es decir, digamos, de sus vivencias. Tengan cuidado con eso porque, bueno, por lo menos yo no soy médico y yo no les puedo, o sea, por mis compañeros dentro de todo tampoco les podemos contestar esas cosas porque eh, eso lo tienen que consultar con su médico, nosotros no les podemos responder acá. Exacto. Siempre confíen en sus médicos. No sé Y también quién. vi por ahí, perdón, Santi, Sí, ya sí. te dejo, que alguien preguntó en cuántas clases más o menos vamos a abordar todos los temas del primer año. La verdad que no sabríamos decirte. Son muchos temas del primer año y la idea es hacerlos a lo largo de todo, es hacer las clases a lo largo de todo el año. Así que no sabríamos contestarte todavía. No sé quién retoma. Nos fuimos ya a Curuzú-Cuatiá, nos fuimos re lejos ya me parece, pero bueno, es interesante la charla. Eh, digo yo. Bueno, Bueno, vamos a tener ahora los músculos esqueléticos, siguiendo un poco con lo que era la parte de músculos. Y vamos a ver que los músculos van a tener distintas disposiciones y distintas formas según la dirección que sigan sus fibras. Entonces, hablando un poco de cómo son los tipos de músculos esqueléticos según su forma, vamos a tener a los músculos esqueléticos fusiformes, que como habíamos dicho antes, son los que tienen forma de uso, con el ejemplo que les había dado Juli. También vamos a tener a los planos o anchos, como dice su nombre, van a tener una disposición plana o ancha. Los orbiculares, que orbi viene de forma de orbe, entonces vamos a tener que los músculos van a tener una disposición en forma de orbe, circular. Los anulares, como dice su nombre, vamos a tener los que tienen forma de anillos, que suelen tener como ejemplo particular a los esfínteres, van a tener esa disposición circular. Vamos a tener a los músculos largos, que bueno, los vamos a ver después, pero son largos. Músculos cortos, que como tenemos el ejemplo ahí, van a ser los principales músculos de lo que sería entre las cervicales y el cráneo. Los músculos triangulares, que van a ver que el músculo al final tiene como una disposición media retorcida, se retuerce un poco cuando se va a insertar. Y por último vamos a tener a los músculos que tienen disposición cuadrada, los cuadrados, que bueno, tenemos como ejemplo de un músculo que, como dice su nombre, puede ser el pronador cuadrado, ¿no? O sea, su mismo nombre dice que es cuadrado. Bueno, antes habíamos visto que los músculos se clasifican según su forma, pero también se pueden clasificar dependiendo de cómo se dividen estos músculos, o sea, según la cantidad de vientres que presenten, ¿no? y cuerpos. Tenemos a los simples, que está conformado por un solo vientre, común y corriente. Después vamos a tener al bíceps, que su nombre viene justamente de que posee dos vientres. El tríceps, que tiene tres vientres. Cuádriceps, que presenta cuatro vientres. Y el digástrico, que difiere del bíceps porque o sea, posee dos vientres, pero no están juntos. Es decir, están por separados, o sea, también presenta
dos vientres, pero no van a estar como en el bíceps. Si se dan cuenta, son disposiciones distintas. Y tenemos el poligástrico, que ven que tienen como unas franjitas en el medio, que uno de los ejemplos son los rectos del abdomen, que tiene como separaciones. Sigue siendo el mismo vientre, por así decirlo, pero está separado por franjitas. Bueno, y también vamos a tener la clasificación dependiendo de la dirección de las fibras, o sea, hacia dónde se dirigen las fibras del músculo esquelético en su disposición. Tenemos a las unipeniformes o a las peniformes, que tienen como una dirección, digamos, única, van a ir hacia el mismo lugar. Las bipeniformes lo mismo, nada más que se dan cuenta es doble. Las multipeniformes van a ser las fibras que van digamos, distintos, o sea, son como las peniformes, nada más que son varias, digamos, como varias peniformes, o sea, multipeniformes. Bueno, vamos a tener a las convergentes, que como dice su nombre, van hacia un punto y convergen ahí. Y después tenemos a los rectos o paralelos que tienen disposición recta, es decir, así como está, van a ir de una dirección y terminan en otra, pero no siguen como esa dirección horizontal, sino más bien son o vertical o, digamos, diagonal. Tienen más como una disposición así de un lado hacia otro, bien verticales. Y después tenemos a los oblicuos o transversos, que, como dice su nombre, van a tener una dirección oblicua, como en diagonal. Y los transversos van a ser de forma transversal, es decir, horizontal. Y bueno, después tenemos a los reflejos, que cuando llegan a un punto se reflejan, digamos que cambian de dirección. No sé si hay algunas dudas. Juli, ¿vos estuviste registrando algo? No, no, por mí perfecto lo que explicó Cami y creo que no hay ninguna duda en respecto al tema, obviamente, que estaba explicando ella. Creo que se entendió bien. Bueno, cualquier cosa nos escriben en el chat. Exacto. Nos queda la última partecita, que es anexos articulares y musculares. No sé quién quiere seguir, si quiere seguir vos, Ju, si quiere seguir Cami, si le meto yo. Si querés yo sigo, Santi, así Cami descansa un toque, que habló un montón. Le metimos todo en biología a Cami, le cargamos todas las tintas. Sí, pobre. Bueno, le doy yo entonces. Anexos articulares. Los anexos articulares, sí, nosotros los vamos a considerar estructuras, ¿sí? Tanto estructuras como distintos elementos, anexos, como su nombre lo dice, sí, que se agregan a las articulaciones y a los músculos y que son importantísimos para que tanto las articulaciones como los músculos funcionen correctamente, ¿sí? A su vez, los podemos dividir en tres grandes grupos dependiendo de las funciones que vayan a cumplir los anexos, ¿sí? Tenemos los anexos de lubricación, que son la membrana sinovial, que ya la estuvimos chusmeando, las bolsas serosas y las vainas sinoviales. Tenemos los anexos de inserción, que son tanto los tendones como la saponeurosis. Y por último tenemos los de compartimentalización y limitación, que son las cápsulas articulares, los ligamentos y las fascias, ¿sí? Ahora vamos a ir describiendo bien cada uno, pero los tres grandes grupos en los que los dividimos son estos y dependen de las funciones que cumplen. La membrana sinovial, ¿sí? Que igualmente ya la estuvimos chusmeando, pero la vamos a repetir, la definición y la función. Es una membrana, ¿sí? Que está en las articulaciones, es un anexo articular, en las articulaciones móviles, ¿sí? Y en las de artroanfiartrosis, que envuelven las superficies articulares y además de envolverlas y protegerlas, también generan un líquido, que es el líquido sinovial, que ya habíamos estado charlando en la clase anterior, que es importantísimo para la lubricación de las articulaciones. Ahora, ¿para qué sirve este lubricante natural
que generan las membranas sinoviales para evitar el roce y la fricción de las superficies óseas, ¿sí? O superficies que se ponen en contacto en las articulaciones, y al evitar la fricción y el roce también evitan que los huesos o estructuras se desgasten y que levanten temperatura. ¿Sí? Habíamos dado, recuerden el ejemplo de las manos, que en invierno cuando tenemos frío nosotros nos frotamos las manos para generar calor, ¿sí? Para generar temperatura y a la vez también generamos un desgaste. Bueno, en el caso de las articulaciones tenemos un anexo, que es la membrana sinovial, que se encarga de producir un líquido, que es el líquido sinovial, eh, destinado a la lubricación de las articulaciones y evitar esto justamente. Ahí tenemos el ejemplo de la membrana sinovial de la articulación del hombro o articulación escapulohumeral, ¿sí? Con el líquido sinovial también. El próximo anexo, sí, que vamos a chusmear, son las bolsas serosas. Las bolsas serosas, sí, son bolsitas o sacos llenos de líquido que tienen la función principal de proteger a los músculos y a los tendones, ¿sí? Algo importante que tenemos que decir de las bolsas serosas, ¿sí? Para no confundirlas con las membranas sinoviales, es que son independientes de las articulaciones, ¿sí? Se encuentran por fuera de las articulaciones, porque si no serían membranas sinoviales. Como función, ¿sí? Decimos que protege los tendones y músculos y también evita la fricción y el roce, ¿sí? Mediante los movimientos que realizan los músculos, tanto la parte carnosa del músculo como los tendones, ¿sí? Generan fricción con las estructuras que se encuentran alrededor, ya sea otro músculo, sea una superficie ósea, sea un ligamento, ¿sí? Generan fricción y, como ya dijimos, desgaste y temperatura. Bueno, para que eso no suceda, están las bolsas serosas. El ejemplo que vemos ahí en la pantalla es la bolsa serosa subdeltoidea. Es una bolsa serosa que está en el hombro por debajo del músculo deltoides, ¿sí? El músculo de la parte externa del hombro. Otro ejemplo que podemos dar de las bolsas serosas, ¿sí? Obviamente estos saquitos llenos de líquido que protegen músculos y tendones, son las 1.000 millones de bolsas serosas que tiene la rodilla, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la imagen igual, pero tenemos bolsas serosas que están por encima de la rótula, por eso se llaman suprarrotulianas, ¿sí? Tenemos bolsas que están adelante de la rótula, que es la bolsa serosa prerrotuliana, y tenemos dos bolsitas serosas que están por debajo de la rótula, que son la infrarrotuliana, tanto la superficial como la profunda, ¿sí? Por estas cosas es que nosotros siempre decimos que tienen que tener muy presentes los términos de situación y dirección, ¿sí? Acá si ven, estamos hablando de supra, pre, infra, o sea, superior, anterior, inferior, ¿sí? Superficial, profundo. Así que esto es un ejemplo de por qué son tan importantes también los términos de situación y dirección. Ahora, el último anexo de lubricación que tenemos, ¿sí? Son las vainas sinoviales. Las vainas sinoviales son bolsitas, ¿sí? Sinoviales, con líquido sinovial, que tienen forma cilíndrica y que envuelven tendones, ¿sí? Su principal función es envolver los tendones y protegerlos durante el movimiento de estos mismos. Si recordamos los tendones, ¿sí? Y ya los vamos a ver igualmente, son estructuras que permiten la inserción de los músculos. Estos tendones, obviamente, con el movimiento de los músculos, se mueven y podrían llegar a generar fricción y roce, y como ya dijimos, un desgaste y una temperatura. Bueno, para que estos tendones no generen este roce, ¿sí? Están las vainas sinoviales, que los envuelven y los protegen del desgaste y la temperatura que podrían llegar a generar. Perdón, Ju, antes de pasar ahí nos hacen una pregunta. Tenemos dos preguntas. ¿Qué materia padecimos? Si quieren, de ahora cuando terminamos, nos quedamos un rato charlando un toque más de eso. Así por ahí avanzamos en la clase.
Y después nos preguntaron qué pasa si se rompe una bolsa sinovial o una bolsa serosa. Nada, el líquido se vierte el líquido entre los tejidos y como no puede penetrar entre los tejidos, se hace un quiste. Se hace como una ampollita de ese líquido que hay que sacarlo. Con una aguja se retira. ¿Eso es lo que Exacto. suena cuando los dedos tronan, cuando tronamos los dedos? No, lo que suena cuando tronamos los dedos es los mismos huesos. Y a veces queda un poquitito de aire en la cápsula articular y es el sonido que escuchamos más violento por ahí. Exactamente. Bueno, los próximos anexos, sí, ya describimos todos los anexos que hablaban de la lubricación de las articulaciones. Ahora vamos a hablar de los anexos de inserción, los anexos que tienen los músculos a la hora de insertarse, ¿sí? Los anexos de inserción van a ser dos, los tendones y las aponeurosis. Los tendones son bandas de tejido conectivo, sí, son pedacitos de tejido conectivo que son muy resistentes, sí tienen la característica de ser muy, muy resistentes y que están ubicados en los extremos de los músculos, ¿sí? Nosotros tenemos un músculo, bueno, en los dos extremos, en las dos inserciones que va a tener el músculo, vamos a tener un tendón. Y su función va a ser justamente esta, sujetar el músculo a un hueso o un cartílago, ¿sí? Y a su vez transmitir a ese punto de inserción, si es el lugar donde se va a insertar el músculo, la fuerza que genera la porción carnosa del músculo, ¿sí? Es importante tener en cuenta acá, que no sé si ya lo explicamos, que los músculos tienen dos inserciones, una inserción proximal y una inserción distal, ¿sí? Entonces, en cada uno de los extremos de los músculos nosotros vamos a tener un tendón, ¿sí? El tendón proximal, el tendón distal, que lo van a fijar tanto a los huesos o a los cartílagos, ¿sí? Además de los tendones, ¿sí? Habíamos dicho que también teníamos una estructura que se llama aponeurosis. Las aponeurosis básicamente son una especie de tendón, pero más grande, ¿sí? Son tendones que por lo general suelen tener una forma aplanada, ¿sí? Tienen una consistencia membranosa y que sirven para la inserción y para la unión de los músculos, sobre todo planos y anchos, ¿sí? Su función principal es ser sitio de inserción, ¿sí? O sea, ser el lugar donde se insertan determinados músculos. También transmitir la fuerza que se genera en el músculo al punto de inserción. Y a la vez, las aponeurosis tienen la particularidad de que también son estructuras encargadas de unir músculos continuos, sí que están uno al lado del otro, y a los músculos con otras estructuras, ¿sí? El ejemplo más típico es la aponeurosis toracolumbar, que es la que está marcada ahí con azul. Ahora, el último tipo de anexos, sí que vamos a describir, son los anexos de compartimentalización y limitación, que como el nombre lo dice, se encargan de dividir en distintos compartimentos las estructuras y de limitarlas, ¿sí? De cerrar compartimentos y de limitarlos. Estos son 4 anexos, ¿sí? El primero que vamos a hablar es la cápsula articular. La cápsula articular típicamente se dice que es un manguito fibroso, ¿sí? Es una estructura de tipo fibrosa que se inserta muy próximo a las superficies articulares de las articulaciones y engloba estas articulaciones, las sella, ¿ah? Las limita e impide que los segmentos óseos o los elementos que se estén articulando se desplacen en exceso, ¿sí? Se muevan en exceso, ¿sí? Que no se salga, como en criollo diríamos, que no se salga del lugar la articulación. Esa sería su principal función, ¿sí? Además también recubre lo que es la membrana sinovial. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es la cápsula de la articulación, escapulohumeral o articulación del hombro, también le decimos, ¿sí?
Bien, otro anexo del que vamos a hablar en este grupo son los ligamentos. Los ligamentos también son bandas de tejido conectivo, ¿sí? O pedacitos de tejido conectivo, porciones de tejido conectivo denso o fibroso, ¿sí? Esta diferenciación la van a ver bien en esto, igual quédense tranquilos, que tienen la característica de ser muy sólidos, ¿sí? Pero a la vez también elásticos, porque permiten determinados movimientos. La función que tienen estos ligamentos es unir las estructuras que forman parte de la articulación, ¿sí? En la proximidad de las mismas también se insertan próximo a las superficies articulares y las unen, y a su vez permiten el movimiento de estas articulaciones, pero evitan que este movimiento sea demasiado exagerado, ¿sí? Si nosotros no tuviésemos ligamentos, las articulaciones se moverían demasiado, mucho más de lo que realmente nosotros necesitamos para que sean funcionales. Ahí el ejemplo típico que van a ver y una articulación que se tienen que saber toda la vida para anatomía es la articulación de la rodilla. ¿Sí? Tenemos los ligamentos laterales, interno y externo, ¿sí? Otra vez este tema de los términos de situación y dirección, y los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿sí? Cruzado anterior y cruzado posterior, que si juegan al fútbol seguramente alguna vez se lo rompieron. Bien. Otro tipo de anexo, ¿sí? Son las fascias. Las fascias son membranas, ¿sí? Membranas de tipo fibrosas con una consistencia fibrosa que en los miembros van a tener, en los miembros, o sea, en los brazos y en las piernas, van a tener forma de cilindro o de manguito, como hablábamos antes de las cápsulas, y que se insertan en las salientes de los huesos, y una vez que se insertan en las salientes de los huesos, se van hacia la profundidad del miembro como forma de tabique intermuscular. ¿Qué quiere decir esto? Que van a dividir a los músculos en compartimentos y que a su vez los van a envolver y separar de los órganos o músculos vecinos, ¿sí? Además de esta función que tienen de compartimentar el churrasco, como estaban diciendo ahí en el chat, también van a contener a los músculos durante la contracción, ¿sí? Si nosotros no tuviésemos fascias, nuestros músculos nuevamente se moverían demasiado, ¿sí? Quedarían como si nosotros tensáramos una bandita elástica, ¿ah? Y vieron que la bandita se mueve un montón. Bueno, para que eso no pase, ¿sí? Para que los músculos tampoco rocen entre ellos por este gran movimiento, ¿sí? Tenemos las fascias que las recubren y las contienen durante la contracción para que la contracción sea controlada, ¿sí? Se muevan lo suficiente, pero no demasiado. Ahí se ve la animación, ¿sí? Cómo se moverían los músculos si nosotros no tuviésemos fascias. Y ahí van a ver cómo se mueven, ¿sí? En realidad, gracias a que están contenidos en estas estructuras fibrosas. Bien. Y el último anexo que vamos a ver, y ya los dejamos de torturarlos, son las vainas fibrosas, que son formaciones, ¿sí? Que se desarrollan en forma de túnel, la forma más sencilla de darse cuenta, entre dos superficies óseas o huesos, ¿sí? Y que por sobre este puente que queda entre ambos huesos se deslizan los tendones, ¿sí? Rodean uno o varios tendones, dependiendo de qué vaina estemos hablando, ¿no? Y su función principal es contener a los tendones para que se deslicen, ¿sí? Fácilmente, para que el deslizamiento de estos tendones sea casi perfecto, ¿sí? Para que no estén rozando constantemente contra los huesos y además de generar fricción y desgaste, también puedan deslizarse correctamente y generar el movimiento adecuado que nosotros necesitamos para nuestras articulaciones y nuestros movimientos, ¿sí? El ejemplo más típico es en la parte más distal de los miembros, ¿sí? Tanto en manos como en pies, donde son necesarias estas vainas para el movimiento sobre todo de los dedos, ¿sí? Ahí estamos viendo las vainas fibrosas de los músculos flexores de la mano. Ahí leo un par de preguntas, Ju. Ya terminamos con los anexos, que nos preguntan si podemos repetir lubricación.
Ludmila. Queda grabado, Lu, si querés podés repetirlo. Lo que tenemos que entender en los anexos es que unos se dedican a lubricar para que las estructuras no se rocen y no se dañen. Otros se dedican a insertar, o sea, a que el músculo llegue a entrar en contacto con el hueso para que se pueda producir el movimiento, porque si no el músculo se contraería en el aire. Y otros sirven para hacer compartimentos. Es decir, que el músculo cuando se mueva, por ejemplo, no golpee una arteria que está al lado, o no toque un nervio y estimule otra acción. Esas son las tres funciones de los anexos. Después son todas parecidas. Las bolsas serosas y la membrana sinovial histológicamente las células son casi iguales. La diferencia es que una está dentro de la articulación y otros están afuera lubricando el movimiento del músculo, mientras que la membrana sinovial va a estar adentro de la articulación lubricando el roce, evitando justamente ese roce, esa fricción entre los huesos. ¿El manguito rotador es una cápsula articular? No, el manguito rotador es otra cosa, que lo vamos a ver cuando veamos hombro. ¿Me pueden decir el último anexo, por favor? El último anexo es este, las vainas fibrosas. No sé si hay algo más, Ju, o Cami, no sé si se acuerdan, pero era este el último, ¿no? No, no, es el último. Sí, Y llegamos al final. Yo una cosita, si quieren vayan escribiendo preguntas o lo que quieran ponernos. Yo una cosita que quería mencionar, porque ya nos escribieron un par también en el Instagram y demás, que por ahí dicen, no, las clases son un poco pesadas, es muy largo, una hora, hora y media, hora 20. No los quiero desalentar ni nada por el estilo, pero lo mínimo que dura una clase dentro de la facultad es una hora y media, dos. Yo no recuerdo haber tenido inclusive cursadas de una hora. Todas nuestras cursadas duran una hora y media, dos. Entiendo que después de la hora y media ya la atención ya empieza a caer y nos cuesta más mantenernos atentos, por eso tratamos algún chiste, algún meme, pero el ritmo de la universidad es un poco así. Yo he cursado inclusive hasta 4 horas seguidas, 5 horas seguidas. Y les puedo asegurar que la segunda hora tengo el cerebro seco. Ya no escucho nada, no entiendo nada. Ya. Nosotros tratamos de no exceder esas 2 horas, que sea siempre una hora y media o que estemos más o menos ahí porque sabemos que cae el nivel de atención. Pero vayan pensando que la cursada va a ser así, virtual o presencial. Eh, Van a tener cursadas de una hora, dos, hora y media de mínima por lo menos. em, sí, ese es el tema. O sea, también una de las cosas que a mí me ayudaba más que nada a pasar las clases, que eran muy largas, es ir con los temas leídos. Cuando tenés los temas leídos se te pasa rápido la clase porque entendés todo, no te aburrís. Entonces, como estás entendiendo, por lo general no te das cuenta del paso del tiempo. En cambio, si no lees o estás medio perdido por ahí, como no entendés nada, te querés ir rápido. Entonces, si vienen leídos, o al menos con un poco de temas resumidos, se va a pasar más rápido. Y también el punto es que esto es una ayuda para ustedes, esto lo pueden ver cuando ustedes quieran, o sea, no es obligatorio que lo vean ya. Entonces, si lo pueden dejar para después, verlo, o sea, entiendo también lo de las preguntas, que en vivo y en directo uno las puede responder rápido, pero de por sí los temas los pueden ver cuando ustedes quieran y cuando tengan tiempo. Ahí nos dicen que subamos los PDF a tiempo. Los PDF nosotros, bueno, yo ahora, PDF lo subo yo, generalmente. Yo ahora corto esto, me voy a la despensa antes que me cierre, cocino, me pongo a leer porque mañana rindo a las 10 de la mañana y un examen. Y después de que rinda, si todavía mi cerebro hace sinapsis, mis neuronas, voy a tratar de subirlo, ¿sí? Después nos preguntan si cuando estudiamos. Acá, Dale, sí, Cami. ah, no, sí, eso iba a decir, Dale, Lela. lo que pregunta Tiziana. Tiziana preguntaba si ustedes en primero estudiaron a full todos los días para llegar con todo. Mira, primero es un tema bastante complicado porque ni bien entras, no entendés nada, no sabes cómo organizarte, no sabes por dónde agarrar. Y yo creo que lo que lleva más tiempo es eso, aprender cómo organizarte de acá a segundo, tercero. Uno siempre está, digamos, cambiando su método de estudio. Pero personalmente yo sí estudiaba a full todos los días, más que nada porque no llegaba, si no me ponía todos los días a estudiar 7, 8 horas, no llegaba con todas las materias. Pero eso depende de cada uno y depende de cada ritmo que cada uno vaya adaptando cuando pasa el tiempo, ¿no? Y cómo cada quien con su método de estudio. Por ahí yo necesito 8 o 9 horas, pero vos necesitas 4 o 5 para entender todo. No se mide en horas lo que uno estudia, sino en cuánto entendió y cuánto siente que llegó a incorporar.
o sea, estudiar 7 8 horas, pero dentro de esas 7 8 horas estuviste mirando el libro y no pudiste entender nada de lo que estuviste leyendo, te distrajiste mucho, no sirven demasiado. La idea es que sean horas que nos sirvan. Así sean 3 o 5, cada uno sabe cuánto le rinde el tiempo y en cuánto puede estudiar los temas. Así que no se preocupen si tienen algún compañero que estudia más de 8 horas y ustedes estudiaron solo 3. Importa lo que pudieron aprender y lo que pudieron asimilar. Y después depende de cada materia, qué sé yo. Yo hay materias que las leía, les doy un ejemplo. Yo en segundo cuando cursé epidemio, y no sé, era chino básico. Les puedo asegurar que la pasaba mal cuando la cursaba, la pasaba mal, porque capaz no me siento referenciado con la materia. Y cuando cursé en tercero semio, o pato, o anato, como que la re disfrutaba. Y era como un placer llegar y ponerte a leer y aprender algo nuevo, una técnica nueva de semiología, o un tipo de patología nueva, o eso va a depender de lo que haga cada uno. Por ahí a alguna parte le va a encantar esto y van a decir anato es una bosta, otro van a decir amo anato y odio esto, les va a gustar más biología. Eso va a depender muy de lo que ustedes disfruten y no disfruten. Les va a pasar en toda la carrera. Y yo sé que muchos por ahí tienen miedo de bio, y la verdad sí, es una materia de temer. Creo que todos les tuvimos miedo a bio el primer año, pero el truco de bio es buscar todo lo que no entendamos, ir a las clases de consulta, bueno, ahora en esto de la virtualidad, cada vez que haya una clase de consulta, aprovechenla, esto en cualquier materia. Entren, aunque no tengan dudas, que no hayan anotado nada, alguien siempre va a preguntar algo que ustedes no sepan. O sea, van a preguntar algo que a ustedes no se les hubiera ocurrido. Así que aprovechenlas, estudien, y si no tienen mucha base de química o esas materias que por ahí en la secundaria mucho no nos dan, en internet hay un montón de material que, como es una cosa exacta, no cambia mucho. O sea, va a estar igual en casi todos lados. Puede variar una que otra cosa, pero si realmente les interesa aprender bien, una base de química es súper importante. Porque yo me acuerdo que entré y no sabía nada de química y bueno, así me fue también. Eh, pero no le tengan miedo, o sea, vayan con confianza y estudien mucho. Y aprovechen las clases de Facu. Y Sí, aprovechen las clases, tal cual. una masa, Pacu. Viene acá a hacer los power. Cuando hacemos los power nos reímos. Cuando hicimos lo de Marolio, estábamos dudas. ¿Lo ponemos o lo ponemos? Sí, dale, que no vamos a poner. Pero bueno, quedó Se para hace la más historia de Marolio. entretenido. Claro. Nada, pero creo que hasta acá estaríamos. Gracias a los que me desean gracias y suerte y éxitos para mañana. Los voy a necesitar. Y acá tenemos nuestras redes sociales, ¿sí? Si quieren escribirnos en privado, eh, por cualquier consulta, les dejamos acá en otras redes. Y bueno, yo acá metí también el chivo del canal de anatomía, si quieren ir chusmeando, por ahí son los mismos temas que estamos viendo acá, pero en video más corto, de 10 15 minutos, como gusten ustedes. No sé si mis compañeras quieren decir algo más. Acá hay una pregunta muy profunda de Jorge. Hola, una consulta. ¿Saben cómo afectará la crisis económica en la universidad? Por ejemplo, si hubiera hiperinflación. Es un montón Nadie eso. sabe, Jorge. Ya estoy un poco quemada para responder eso, pero El tiempo dirá, nos va a afectar. Claro, exacto. vemos, si no se va todo al carajo, tampoco nos fue tan mal. Un gran resumen, se va a ir todo el carajo, exacto. Claro. Así que bueno. Lo dejamos Peor que ahí como por la, las... peor que como la pasamos el año pasado, no creo que se pueda, así que Ya veo que se agarran a las piñas ahí. Vamos a dejarlo ahí. Nada, bueno, nada, de mi parte siempre gracias por la buena onda, está buenísimo dar estas clases, me encanta conectarme y nos reímos un montón, tanto acá dando la clase en vivo como cuando nos conectamos antes, la pasamos genial y lo más importante es que ustedes aprendan y creo que lo logramos. nada, gente, nos despedimos entonces y estén atentos. La semana que viene vamos a poder charlar con docentes, con dos jefes de cátedra de anatomía. Estén atentos al Instagram de los Preparate. Síganos si quieren enterarse y les aparezca la notificación o las historias. Y con ellos van a poder sacarse todas sus dudas de cómo es ser anatomista, cómo es ser cirujano, cómo fue cuando ellos estudiaron, es la virtualidad, qué dificultades representa. Todo lo que ustedes quieran lo van a poder charlar con ellos. Y bueno, y nosotros que vamos a ser a medio de entrevistadores, vamos a tener ese placer. Sí, sí.
Y chicos, no tengan miedo de escribir en los Instagram. O sea, vayan tranquilos, con confianza. Si tienen una duda que no los deja dormir, escriban, no hay drama. Los vamos a contestar cuando podamos. Exactamente. Así que nos vemos, chicos. Espero que les haya servido la clase y nos vemos en la siguiente.